Bien, entonces estábamos comentando cómo obtener la función velocidad instantánea a través de la función posición. Y la forma de hacerlo es bastante simple, solamente derivando la función posición. Las funciones que vamos a estar trabajando en este curso y los que ustedes van a encontrar en los ejercicios, en el material que tenemos en Classroom, son funciones eh, que pueden trabajarse con las técnicas de derivación que ustedes conocen. No es necesario nada más de ese nivel. Así que bueno, una recomendación importante es que si saben que ustedes tienen algunas dificultades para calcular derivadas y aplicar todo lo que tiene que ver con esta herramienta matemática, es recomendable entonces que vayan checando esa situación, que se vayan preparando, porque como vemos, este curso no se trata sobre encontrar y mostrar propiedades de la derivada, sino utilizarlas como una herramienta. Esta va a ser nuestra herramienta necesaria aquí. Bueno, continuamos entonces con esta gráfica. Como ya tenemos la función de la velocidad, que se puede escribir también de forma vectorial, como se muestra aquí, podemos graficarla. Podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la función posición. Definimos aquí un intervalo de tiempo para el cual graficamos la velocidad. Y vean, así se ve la velocidad como función del tiempo. La velocidad de esta pelota. Aquí se ha escogido 3 puntos, nuevamente, en este intervalo de tiempo de 0 a 5 segundos. Pero claro, como ya nos dimos cuenta, entre mayor sea la información de puntos que podamos agregar, pues vamos a mejorar por mucho la gráfica de la función en cuestión. Entonces vean cómo se comporta la gráfica de la velocidad en términos del tiempo. ¿Dudas o comentarios hasta aquí con relación a esto que está mostrado? ¿Cómo se ve la gráfica de esta función? No, profe. ¿Ok? Bien, entonces vean que aquí podemos nosotros leer de la gráfica cuál fue el valor de la velocidad en el tiempo, así como conocer la dirección de movimiento. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer de la gráfica el valor de la velocidad de esta pelota cuando el tiempo t vale 0. A ver, por ejemplo, de la gráfica, ¿cuánto vale la velocidad en el instante t igual a 0? ¿5 metros por segundo? Ok, muy bien. 5 metros por segundo, pero la velocidad, recordemos, es una cantidad vectorial. ¿Cuál es la dirección? ¿En qué dirección está esta velocidad dirigida? A ver, porque ahí se ve mejor. A ver, ¿en qué dirección? ¿Cómo reconocen la dirección de movimiento? Es lo mismo como se hacía en la posición, ¿recuerdan? ¿Cómo sabían si el objeto estaba yendo hacia la izquierda o a la derecha? ¿Qué signo tiene esta velocidad? Esta primera velocidad. Positivo. Muy bien, positiva. Entonces, ¿en qué dirección del eje X se está definiendo En el, este vector?
a la derecha, que serían Exacto, positivos. exacto, hacia la derecha, hacia el eje, en la dirección Y. Ahí está. Esa es la velocidad. Es un vector, vean. 5 metros por segundo Y. Bien, vamos con, con un siguiente ejemplo. La velocidad de esta pelota, pero ahora cuando el tiempo vale, vamos a verlo aquí, ¿qué será bueno? A ver, un segundo. A ver, la velocidad cuando el tiempo vale un segundo. Aproximadamente, ¿qué valor tiene? Podemos decir que está como en un 2.8. 2.8, creo que está un poquito más, porque, no sé, como un 4 algo. Si no hay problema, ponemos un 4 punto algo, 4.1, por ejemplo. Digo, esto es aproximado. Pero, ¿qué dirección tiene la velocidad? Cuando t vale un segundo. X positivo. Exacto, nuevamente X positiva. O sea, se sigue moviendo hacia la derecha. Bien, ¿qué pasa en el tiempo 2.5 segundos? ¿Cuánto vale la velocidad aproximadamente cuando el tiempo es de 2.5 segundos? 0 metros por segundo. 0 metros por segundo, ¿en qué dirección? En I. Y correcto. Y, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el tiempo vale, vamos a ponerlo aquí, 4.5 segundos? ¿Cuánto vale la velocidad según la gráfica? 10 metros por segundo. Menos 10 metros por segundo. Ok, menos 10 metros por segundo. ¿Pero en qué dirección? ¿En qué dirección estamos aquí trabajando? Y nuevamente, recuerden, este movimiento ocurre en el eje en el eje horizontal. Y cuando el tiempo vale 5 segundos, ¿cuál es la velocidad aproximada? Y la dirección de esa velocidad. Menos 13 metros por segundo, aproximadamente. Ahí está. Bueno, aquí me equivoqué. Es B y B. Ahí están. Vean, esos son los vectores de velocidad instantánea. Podemos conocer con mucha precisión cuál es la velocidad de esta partícula en, en los tiempos que van desde 0 hasta 5 segundos. Y no solamente eso, podemos conocer en qué dirección se está moviendo. Vean, el objeto inicialmente se está moviendo hacia la derecha, pero con su velocidad decreciendo. Llega un momento, en el tiempo 2.5 segundos, en que el objeto termina en reposo o está en reposo brevemente. Y el tiempo sigue avanzando. ¿Y qué sucede a continuación? ¿Qué pasa con su velocidad? ¿Qué notan que ocurre? Se aleja del observador. ¿Sí será eso? ¿Que se está alejando del observador?
¿Por qué pensamos eso? Que se está alejando del observador. Más bien se mueve en dirección contraria al movimiento inicial, ¿no? Inicial, perdón. Exacto. Creo que sería más correcto decir que después del segundo 2.5 comienza a moverse, pero en la dirección opuesta a la que llevaba al inicio. Es decir, se está moviendo hacia la izquierda. Y además, ¿qué está pasando con su velocidad conforme se va moviendo hacia la izquierda? Incrementa. Exactamente. Está incrementando. Este signo negativo indica la dirección de movimiento, o sea, el eje X negativo, y el módulo, vean, se está incrementando. ¿Queda claro lo que está sucediendo con esta pelota? Se está moviendo hacia la derecha, primero. Va la pelota moviéndose hacia la derecha, pero va perdiendo velocidad. Vean, el módulo de la velocidad va decreciendo. Llega un momento en el que se hace cero. Cambia de dirección. Ahora se mueve hacia la izquierda, pero su velocidad se está incrementando gradualmente. Esa es la información que nos da la gráfica de la función velocidad. Entonces, ya, y esto espero que quede, bueno, podemos compararlo, podemos contrastarlo con la gráfica anterior, la de la posición, y verán que tiene mucho sentido. La pelota se está moviendo inicialmente hacia la derecha, vean, aquí está la gráfica, moviéndose hacia la derecha cada vez más, hasta esta posición de casi 11 metros. ¿Qué pasa después de ello? Comienza a moverse hacia el lado izquierdo en el eje X. Sí, aproximándose al observador, pero incluso avanzando más allá de él, hacia la izquierda, como vemos en este pedazo de la gráfica. Pero ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad en esta primera parte de la gráfica, de la posición? ¿Qué estamos encontrando según esta otra gráfica o estos vectores? Vamos a analizar el comportamiento de estas dos gráficas. Aquí está la función posición. De acuerdo al comportamiento que hemos encontrado para la función velocidad, nótese lo que está pasando. El objeto se está moviendo hacia la derecha. Esta flecha de color rojo representa la velocidad. ¿Qué pasa en un instante posterior? Es decir, conforme me voy moviendo hacia la derecha en el eje del tiempo. ¿Cómo es la siguiente? ¿Cómo tengo que dibujar el vector velocidad en este nuevo punto, por ejemplo? ¿No? Aquí está la gráfica de la velocidad para apoyarnos. A ver, ¿qué pasa con la velocidad entre el tiempo de 0 a 2.5 segundos? En este lapso de tiempo, ¿qué pasa con la velocidad?
¿Cambio de dirección? Sí, cambia de dirección. Aquí, hasta aquí nada más. A ver, en esta, lo voy a señalar nuevamente. Quiero que analicen la gráfica solo en este recuadro. ¿Qué pasa con la velocidad? Tiene una desaceleración. Exacto. Podemos asociar el fenómeno que está presentando la velocidad a lo que comúnmente se conoce como desaceleración. ¿Y qué significa que algo esté desacelerando? Que va frenando. Ok, muy bien, va frenando. ¿Y qué pasa con la velocidad? Disminuye. Exactamente, va disminuyendo. Vean, aquí en la gráfica eso se ve clarísimo. Iniciamos con un valor de 5 metros por segundo. Los siguientes puntos, vean, corresponden a velocidades de menor valor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si, si este vector está representando la velocidad, inicialmente la velocidad apunta hacia la derecha con un valor de 5 metros por segundo. En un instante posterior, sigue apuntando hacia la derecha. Vean, sigue siendo positiva, pero con una velocidad más pequeña. En el siguiente instante de tiempo, dibujo la velocidad, pero más pequeña. ¿Qué ocurre justo a los 2.5 segundos? Según esta gráfica, ¿qué ocurre en ese tiempo, en ese justo instante? ¿Se puede decir que llega a un reposo? Exacto. La pelota momentáneamente queda en reposo. O sea, se detiene. Sí, una fracción de tiempo se detiene. ¿Y qué pasa después de ello? Según la gráfica. Es decir, ahora quiero que analicen aparte en esta región. ¿Qué pasa con la velocidad en su módulo y en su dirección? Vuelve a aumentar su velocidad, pero en diferente Es sentido. exactamente. Es decir, que podemos comenzar a dibujar vectores que ahora apunten hacia la izquierda, bueno, en este caso hacia abajo en la gráfica, pero cuyo módulo, perdón, se va incrementando. Así se está comportando la velocidad. Si esto lo giramos, déjenme girarlo para que se vea otra vez más claro. Así, ahí está. Vean cómo entonces lo que está sucediendo. La pelota se está moviendo hacia la derecha, pero va frenando. Su velocidad va decreciendo. Se hace cero momentáneamente y después cambia de dirección. Vean, la pelota se está moviendo hacia la izquierda. Y cada vez con mayor velocidad. ¿Vale? Ahí está la información. Hemos sido capaces de no solamente saber cómo va la posición de la pelota cambiada en el tiempo, sino hemos podido indicar cómo se comporta su velocidad. Inicialmente, con un valor de 5 metros por segundo, que después se va reduciendo hasta hacerse cero. Después de que la pelota termina un instante en reposo, comienza ahora a desplazarse hacia la izquierda y además con una velocidad cada vez mayor.
¿Dudas, comentarios hasta aquí? Con el análisis de esta gráfica. Creo que no, profe. ¿Ok? Bien, pues esa es la información que uno puede leer de la gráfica, de la velocidad. Saber cuándo la pelota o cualquier objeto que estén tratando cambia de dirección, cuando la velocidad se hace cero, evidentemente, aquí en la gráfica lo podemos leer directamente, o algún otro fenómeno que por ahí se pueda presentar. ¿Qué situación piensan ustedes que podría generar esto? O sea, que una pelota vaya inicialmente moviéndose a la derecha, con velocidad cada vez más pequeña, hasta que se hace cero, se detiene, y después comienza a moverse hacia la izquierda, con mayor velocidad. ¿Cómo qué podría La ser? gravedad. La gravedad. ¿Un Ok, giro vertical? esto lo podemos pensar como lo mismo que pasa con un movimiento de tiro parabólico. Así es. Ese es el mismo efecto que tiene la fuerza de gravedad. Cuando se lanza un objeto hacia arriba, en este caso serían las Y positivas, la velocidad va decreciendo. Hay un momento, un instante en el que el objeto termina momentáneamente en reposo. ¿Y después qué ocurre? Comienza a caer al suelo. ¿Pero qué pasa con su velocidad? Se hace cada vez más grande. Es decir, gana velocidad conforme va cayendo. Ese es un ejemplo en el que puede ocurrir esto que estamos aquí analizando. Pero otro ejemplo, pero que ocurre en el eje X. ¿Qué podría ser? Una pelota que es lanzada en el eje X. A ver, ¿qué podría ser? ¿Algo que se les ocurre? Aquí está el eje X. Tenemos una pelota que inicialmente se está moviendo hacia la derecha, pero va perdiendo velocidad. Se vuelve más lento, hasta que se hace cero y después a la izquierda nuevamente. ¿Qué podría ser? No sé si se les ocurre algo que pudiera producir este fenómeno. Vamos. Si se arroja, digamos, en una pendiente, bueno, de contrario, desde abajo hacia arriba. Ok, es lo mismo que habíamos comentado de la fuerza de gravedad, pero no quiero que piensen en ese ejemplo tan sencillo. Quiero que se quiebren un poco más la cabeza. ¿Qué podría ser aquí? Una pelota que se lanza así paralelo al suelo, pero que va perdiendo velocidad gradualmente, se detiene y se regresa, pero de forma horizontal. ¿Puede ser una pelota cuando rebota en una pared? Cuando rebota en una pared, podría ser. Podría ser. Podemos poner aquí la pared. Entonces viene la pelota, impacta y regresa. Se regresa sobre su mismo camino, ¿no? Solo que aquí la pelota pudiera pudiera no ir perdiendo velocidad. Es decir, su velocidad la mantiene, impacta y se regresa. O aventar la pelota contra el viento. Muy bien. Contra el viento, correcto. Ese sería, o que esta pelota estuviese dentro de una corriente de agua o de aire. Pero vamos a pensar en este caso, en el viento. Pensemos que, bueno, entonces ya no está la pared.
Vamos a quitar esa pared para que el viento pueda moverse libremente. Una corriente de aire que se está moviendo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lanzamos una pelota en la dirección opuesta al aire. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez Va a ir que desacelerando. ajá, va a ir frenándose y después, ¿qué más podría ocurrir? Va frenando, se detiene y después, Regresa. exacto, cambia de dirección y regresa. Es decir, ahora se mueve en la misma dirección que sopla el viento. Eso es lo que está pasando aquí. Y Ese es el también a la movimiento. misma velocidad. No, porque por lo que puede ocurrir es que estas corrientes de aire lo vayan empujando cada vez más. De manera que en el tiempo va a ir acumulando más velocidad, va ganando velocidad, justo como nos lo está mostrando esta gráfica. Cada vez que se avanza esta pelota hacia la izquierda, ¿qué pasa con la velocidad? Se incrementa. Aquí está. Entonces, eso podría ocurrir, dependiendo, claro, de qué tan poderosa sea esa ráfaga de aire. ¿Sí queda claro qué fue lo que sucedió entonces aquí con esta pelota? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahí está. Vean cuánta información logramos obtener a la hora de calcular la función velocidad. No solamente, no solamente ya sabemos que la pelota hizo esto, fue a la derecha y después regresó, sino que incluso sabemos, con la ayuda de la gráfica, cuánto tiempo pasa hasta que se detiene y después cambia de dirección. Y aquí está, en el tiempo aproximadamente de 2.5 segundos. Así que ahí está la importancia de que uno pueda aplicar las técnicas, por ejemplo, de derivadas para calcular estas funciones, porque todo el cálculo se reduce a eso, calcular derivadas. Y después, claro, interpretar lo que puede estar pasando. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Ahora, la velocidad permaneció constante o cambió, según la gráfica. ¿Qué pueden decir acerca del comportamiento de la velocidad en el transcurrir del tiempo? Cambió. ¿Qué cambió de ella? ¿Qué cambió en la velocidad? ¿Cambió el módulo? ¿Cambió la dirección? ¿Qué cambió en esta función? En la función velocidad. Yo digo que el módulo. Ok, el módulo. Sí, porque pues fue desacelerando, ¿no? O sea, primero se fue frenando y después fue aumentando su velocidad. Pero ¿qué pasó con la dirección? ¿Sufrió cambios o también se modificó?
No sufrió cambios. No sufrió cambios. A ver, vamos a ver. Vamos a checar. Recordemos que lo que estamos intentando describir es esto. La pelota inicialmente se lanzó hacia la derecha. Y después pasó esto. Entonces, sobre la dirección de la velocidad, ¿qué podemos decir? Que sí sufrió cambios. Exacto, también sufrió cambios. Así que aquí hay dos cosas que están cambiando, tanto el módulo de la velocidad como su dirección. Claro, va a haber problemas o va a haber situaciones en las que cambie el módulo, pero no la dirección. Por ejemplo, cuando un auto frena y queda totalmente en reposo. Imaginen que en este caso, este objeto ahora representa un auto. Lo que podría ocurrir es lo siguiente. Este auto se está moviendo hacia la derecha, pero va perdiendo velocidad hasta que termina en reposo y ya. Queda estacionado. En ese caso, cambió el módulo de la velocidad, pero no cambió la dirección. En el ejemplo que hace rato nos mencionaban, ¿no? de impactar con una pared, dependiendo de qué tan elástica sea la pelota, lo que podría ocurrir es lo siguiente. La pelota impacta, golpea la pared, cambia la dirección de movimiento, pero la velocidad no sufre gran cambio y rebota. Eso también podría suceder. ¿De acuerdo? Así que son varias cosas que pueden estar pasando aquí. En el problema que nosotros estamos analizando en este ejemplo, están cambiando ambas cosas. Está cambiando tanto el módulo del vector velocidad como la dirección. Como eso está pasando, podemos nosotros calcular qué tan rápido se efectúan estos cambios de la velocidad. Y cuando uno hace ese cálculo, lo que está conociendo es la llamada aceleración promedio. Bien, la aceleración promedio se determina como dos velocidades distintas entre el intervalo de tiempo en el que se observan esos cambios de velocidad. Así se calcula la aceleración promedio. Repito, esta cantidad nos indica qué tan rápido suceden los cambios en la velocidad de un objeto en un cierto intervalo de tiempo. Noten que se calcula de forma muy parecida a la velocidad promedio. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en lugar de restar posiciones, aquí se restan velocidades. Si quieren ustedes como rescatar una diferencia importante, será esa, a nivel de cálculo. En la aceleración promedio, necesitamos en una gráfica, por ejemplo, dos puntos. Por ejemplo, el punto inicial, este que tenemos aquí arriba, y el punto final, que es aquí abajo. Y al hacer esa operación, estamos determinando esta aceleración promedio. Vamos a hacer un cálculo rápido ya que tenemos esta gráfica. Vean, de hecho, aquí está. Mejor vamos a utilizar estos datos. Déjenme colocar eso. Bueno, sí. En el tiempo 0 segundos, la velocidad fue de 5 metros por segundo. Pues bueno, aquí vean, voy a poner 0 segundos, la velocidad fue de 5 metros por segundo. El siguiente instante de tiempo, un segundo,
la velocidad fue de 4.1 metros sobre segundo. Lo pongo, un segundo, 4.1 metros sobre segundo. Calculamos y ya tenemos, vean, la aceleración promedio en ese intervalo de un segundo fue de menos 0.9 metros sobre segundo cuadrado. Con esa rapidez cambió la velocidad. Así que noten, necesitamos siempre dos velocidades para calcular la aceleración promedio. Otro caso, por ejemplo, podría ser lo que ocurrió del instante 2.5 segundos al instante 5 segundos. Aquí tenemos los datos. 2.5 segundos se tenía una velocidad de 0 metros sobre segundo y a los 5 segundos la velocidad fue de 13 metros, menos 13 metros en la dirección y. 5 menos 13 metros. Calculamos y vean, tenemos ahora la aceleración promedio. Nos está diciendo que entre ese lapso de tiempo de 2.5 segundos, la rapidez con la que cambió la velocidad fue esto que está aquí. 2.5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué nos indica esta dirección? Bueno, este signo, perdón. ¿Qué nos está indicando este signo menos? La dirección ¿De quién? del objeto. Del objeto. No, no por la siguiente situación. Veamos. Cuando evaluamos en estos primeros dos, 0 y 1 segundo, vean, otra vez. 0 segundos, la velocidad fue de 5. En 1 segundo, la velocidad fue de 4.1. Nótese, la aceleración salió negativa. Otra vez. Pero vean que en la gráfica sabemos que en ese lapso de tiempo, de 0 a 1 segundo, la pelota se está moviendo hacia la derecha. Entonces, ¿qué estará significando esto? Este signo negativo que estamos aquí encontrando. Aquí está, este signo negativo. Vámonos a la gráfica, bueno, al dibujo de hace rato. Y lo que estaremos viendo es lo siguiente. Estos resultados de la aceleración promedio nos están dando la siguiente información. Nos están diciendo que en el lapso de 0 a 1 segundos, la velocidad decreció. Por eso ese signo negativo. O sea, es una pérdida de velocidad. Y es lo que está sucediendo. De este instante al siguiente, como esta pelota está dentro de una ráfaga de aire, por ejemplo, esta ráfaga la va a ir frenando. Entonces, la velocidad que tenía al inicio resulta menor a la velocidad que tiene el instante siguiente. Porque va frenando. Eso es lo que nos está diciendo ese signo. O desde el punto de vista vectorial, quiere decir lo siguiente también. Esa es otra forma de interpretar lo que está sucediendo. Dejen quitar esto y dejar una pelota nada más. Cuando esta pelota entra en contacto con la ráfaga de aire, la ráfaga de aire genera, o aplica, mejor dicho, aplica una fuerza. Y esta fuerza lo que va a hacer es ir frenando a la pelota.
Pero esta fuerza jamás cambia de dirección, siempre va a estar apuntando hacia la izquierda. Por esa razón la pelota primero frena, se detiene y después se mueve en la misma dirección en la que apunta esa fuerza. Esa es otra manera de interpretar ese signo en la aceleración promedio que estamos encontrando. Nos está dando pistas de cómo se está comportando este agente que aún no vamos a ver a profundidad, pero no en mucho tiempo lo estaremos repasando. Este agente que causa un cambio en la dirección del movimiento del objeto. Las corrientes de aire siempre apuntan a la izquierda. Por lo tanto, hay una aceleración que siempre, vectorialmente, va a estar apuntando hacia la izquierda. ¿Cuál es el efecto de esta aceleración? Primero, frenar a la pelota y después, ya que la ha frenado, cambiar su dirección de movimiento para empujarla hacia la izquierda. Así que eso es lo que estaríamos interpretando con ese signo negativo. Y bueno, ya que tenemos somos conscientes de que dada una gráfica de la velocidad, podemos determinar la llamada aceleración promedio. Algo que podemos hacer también es incluir más puntos en esta gráfica, con la intención de ser más precisos en conocer esos cambios de la velocidad. Por ejemplo, si aquí incluimos 3 puntos, nuevamente, como gráfica inicial, vean, tenemos un comportamiento, un primer acercamiento a cómo se comporta la velocidad de esta pelota, pero es insuficiente, porque pareciera, una vez más, que la velocidad decrece linealmente con el tiempo entre estas parejas de puntos. Pero, ¿qué pasa si incluimos más puntos? Podemos ver que su comportamiento no es lineal, sino que es un poco más curvado. Y si incluimos más puntos, ganamos mayor información acerca del comportamiento de la velocidad. Pero ¿qué pasa con los intervalos de tiempo? Se vuelven pequeños. O sea, la separación entre cada pareja de puntos es más pequeña. Los puntos se vuelven más próximos. Cuando eso ocurre, entonces pasamos a la aceleración instantánea. Cuando el intervalo de tiempo en el que ocurre la variación de la velocidad es muy pequeño, o es decir, va tendiendo a cero, entonces la aceleración promedio se convierte en la llamada aceleración instantánea. Y la aceleración instantánea, como podemos ver aquí, la aceleración instantánea se calcula como la derivada respecto al tiempo de la función velocidad. Así que, aplicando nuevamente técnicas de derivación, nosotros podemos conocer la aceleración instantánea. Y esta función nos va a permitir conocer, segundo a segundo, cuáles son los cambios que experimenta la velocidad. Ya no en un intervalo de tiempo, sino ya en un instante concreto. Con esto quiero decir o reiterar nuevamente, sucede lo que aquí les mostraba yo anteriormente. Primero iniciamos con en este caso una aceleración promedio que toma en cuenta 2 puntos. Estos 2 puntos, la gráfica pueden estar o muy lejanos o medianamente cercanos. Pero si hacemos que esa diferencia o esa separación entre estos 2 puntos en la gráfica se vaya haciendo cada vez más pequeña, entonces estamos ya en el contexto de un límite.
Y en ese límite, lo que estamos obteniendo es la derivada. Y es lo que está sucediendo con la aceleración promedio. Conforme el intervalo de tiempo se va haciendo cada vez más pequeño, porque nuestra intención es ganar precisión sobre la aceleración, entonces la aceleración promedio se convierte en una aceleración instantánea, porque nos permite conocer el valor de dicha aceleración en un instante de tiempo concreto. Así que, ¿dónde quedó? Aquí. Esto es lo que hace la aceleración. Así se determina, derivando la velocidad respecto al tiempo. Así que para terminar con el análisis de este objeto, ¿cuánto vale la derivada de esta función? Es 3 veces 0.75 metros sobre segundo elevado al cuadrado por 2 veces el tiempo. A ver, no entendí muy bien ese 3. Estamos derivando o le estoy pidiendo que deriven esta función, así como ya está escrita. Sería menos 1.5 metros sobre segundo al cubo por Ajá, tiempo. por tiempo. Es correcto. Derivando esta función, por ejemplo, este 5 metros sobre segundo es una constante. Así que al momento de obtener la derivada, la derivada de esta constante es 0. Lo único que queda por derivar es este término. Se baja el exponente, o sea, el 2 afecta al punto 75, convirtiéndolo en 1.5 metros sobre segundo al cubo. Y de acuerdo a las reglas de derivación, a este exponente se le resta un 1, quedándonos simplemente t. Así que sí, es correcto. La aceleración es menos 1.5, aquí estoy omitiendo las unidades, por el tiempo. Vectorialmente, esa es la expresión de la aceleración. Vean que aparece nuevamente el vector unitario y porque estamos analizando solamente el movimiento en el eje X. Graficamos esta función. Así se verá. Vean que la aceleración siempre se mantiene negativa. Y era lo que yo les comentaba hace unos minutos. Esto es porque hay una fuerza que esta ráfaga de aire que mencionaban actúa sobre la pelota de tal manera que primero la va frenando y después la acelera, pero en la dirección en la que la fuerza está actuando, es decir, en el eje X negativo. Como esta fuerza siempre
apunto hacia la izquierda en cualquier instante de tiempo, es por esa razón que la aceleración también presenta esa característica. Inicia en 0 y después va creciendo, pero en la dirección negativa. Aquí está, vean, todos estos valores son negativos, indicándonos que el vector aceleración apunta hacia la izquierda. ¿Dudas o comentarios hasta aquí con con el comportamiento de la aceleración? Todo bien, profe. Bien, y entonces ahí está. Estas son todas las cantidades que necesitamos para analizar el comportamiento, o mejor dicho, perdón, el movimiento de un objeto. Y algo que tiene que quedarnos absolutamente claro es la relevancia que tiene la derivada en estos cálculos. Si tenemos la función posición, derivamos esa función y obtenemos la velocidad. Ya que conocemos la velocidad, derivamos nuevamente a esta función y lo que obtenemos es la aceleración para esta partícula, para este objeto que estemos estudiando. Y hay algo importante que que debemos de recordar y que ocurre con la derivada. Cuando uno calcula esta cantidad para una función dada, resulta que el valor de esa función, es la derivada, evaluada en el punto en el que la recta tangente toca a la gráfica de la función, es igual a la pendiente de esta recta tangente. Esa es una interpretación muy importante que tiene la derivada. Si ustedes, cualquier función que se les ocurra y que tenga derivadas, le calculan la derivada y evalúan esta derivada en algún punto del dominio de la función, lo que están calculando numéricamente es el valor de la pendiente de esta recta tangente. ¿Y por qué esto es importante de recordar? Porque desde el punto de vista de física, nos permite analizar el comportamiento del movimiento sin necesidad, en ocasiones, de tener la función como tal. Basta con recurrir a la gráfica de la función para obtener esa información. ¿Cómo es esto posible? Vamos a la pizarra. Y vamos a olvidarnos por un momento de que conocemos la gráfica de la función velocidad. Ya sabemos cómo obtenerla, ¿no? Derivando la función y después graficando. Pero supongamos que no tenemos la información de esta función. Puede haber problemas en los que ustedes no conozcan explícitamente la función. El único que les dicen o que les proporcionan como dato es la gráfica. Les dicen, esta es la gráfica que describe el movimiento de un vehículo. Y la instrucción es, determina o construye un bosquejo de la función velocidad. Y uno podría, pues, entrar tal vez en pánico y decir, bueno, ¿cómo hago eso? Si no me están dando la función explícitamente, ¿cómo le hago para obtener la velocidad? Lo que hay que hacer es analizar el comportamiento de las pendientes de las rectas tangentes.
Vean aquí, vamos a hacer la siguiente construcción. En esta gráfica voy a dibujar las rectas tangentes, o al menos una idea de cómo se verán. Y ustedes me dicen qué notan sobre el comportamiento de las pendientes de esas rectas. Vean, comenzamos con esta, pues esta, así, más o menos, así, así, y en esta aquí arriba, así. A ver, ¿qué notan que está pasando con el signo de las pendientes de estas rectas tangentes? ¿Qué signo tienen todas estas rectas? ¿Positivo? Todas son positivas, es correcto. Todas estas rectas aquí dibujadas tienen pendiente positiva. Muy bien. Segundo aspecto a considerar. ¿Cómo es el comportamiento de ellas? Es decir, ¿cómo va cambiando la inclinación de cada recta conforme nos vamos moviendo en el tiempo hacia la derecha? ¿Qué notan que pasa con las inclinaciones de estas rectas? ¿Se va Van a, acercando a cero? exacto, la inclinación va haciéndose cada vez más pequeña, es decir, cada vez están menos inclinadas hasta ser cero. Entonces, aquí en la gráfica de la velocidad vamos a decir esa información. Iniciamos con pendientes que no son cero. Aquí lo pueden ver ustedes. La pendiente no es cero. Pero ¿qué pasa conforme nos vamos moviendo en el eje del tiempo? Las pendientes van disminuyendo. Ahí está. Hasta tocar el cero. Este punto en cero es este que aparece aquí. ¿Sí ven que aquí en lo señalado la pendiente de la recta es totalmente cero? Sí. ¿Sí? Y esto en la gráfica queda representado justo por este cruce. Vean, aquí la gráfica está cruzando por el valor cero. Y provenía de valores positivos de la velocidad. O sea, toda esta región que aquí dibujé en color rojo corresponde al comportamiento de la velocidad en este tramo de la gráfica. Vamos a ver qué sucede después de ese tramo que acabo de colorear. ¿Qué me pueden decir acerca de las pendientes de las rectas que son tangentes y que estoy dibujando ahora? ¿Cómo se comportan? ¿Se vuelven negativas? Bueno, Se son vuelve... negativas. Sí, exacto. Las pendientes de esa recta son negativas en todo momento. ¿Y qué pasa con la inclinación de una respecto a la otra? Conforme nos vamos moviendo hacia la derecha. ¿Qué pasa con la inclinación? ¿Aumenta? Exacto, aumenta. Cada vez que nos movemos en el eje del tiempo, nos movemos hacia la derecha, podemos ver que las rectas son cada vez más inclinadas, pero todas con signo negativo. Entonces, aquí en la gráfica, pasamos al lado negativo y dibujamos las gráficas, bueno, la gráfica creciendo hacia el eje negativo. ¿Sí es claro el comportamiento? Sí, profe. ¿Sí? Y eso es un bosquejo, vean, no tocamos como tal a la función, solamente nos estamos guiando de cómo se comporta la pendiente de las rectas tangentes para intentar obtener un dibujo, no 100% exacto a veces, de cómo se comporta la velocidad. Y si recordamos la gráfica que sí calculamos, como que el comportamiento se parece. No es exactamente igual, pero se asemeja mucho. Por ejemplo, esta porción en color rojo es la misma que está aquí. Vean, la velocidad inició con valores positivos. Hay un momento en el que la velocidad se hace cero, que correspondería a este momento aquí. Y después, ¿qué pasa? Sigue aumentando hacia abajo.
Lo mismo que estamos viendo en esta parte. Así que si en algún problema a ustedes les dan la gráfica de la posición versus el tiempo, basta con guiarse del comportamiento de las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica para que ustedes se den una idea de cómo es el comportamiento de la velocidad. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Una situación igualmente similar, que no nos dan la información de la velocidad. O sea, no nos dicen la información de la función velocidad, solo nos dicen, esta es la gráfica de la velocidad y nos piden determinar el comportamiento de la aceleración. Entonces, una vez más, nos fijamos en el comportamiento de las pendientes. Aquí está aceleración positiva y aquí tenemos aceleración negativa. A ver, ¿qué notan sobre las pendientes? ¿Cómo se comportarán aquí? ¿Que todas son negativas? Ok, todas son negativas. Es correcto. Y al inicio, ¿cuánto más o menos podremos estimar que es el valor de la pendiente? 0. Es cero, Cero. ¿no? Cero, muy bien. Podemos estimar que es 0. Y después comienzan a ser de signo negativo. Todas las pendientes de estas rectas tienen signo negativo. ¿Y qué hay de la inclinación? Aumenta. Exacto, va aumentando. Vean, cada vez estas rectas están casi más verticales. Entonces, en la gráfica, ¿cómo se verá esto? ¿Cuál es la pendiente con la que iniciamos? ¿Cuánto vale esta primera Una pendiente? pendiente de 0. 0, exacto. Entonces aquí arrancamos en 0. Ahí está, este punto. Aceleración 0. ¿Y después? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba, así. Sí, porque está aumentando. Es cierto, están aumentando. Pero, ¿cuál es el signo de las pendientes? Negativo. Exacto, negativo. Entonces, Es para abajo en aumento, ¿no? exacto, es un O sea, aumento, aumentan pero hacia abajo. exactamente, aumentan hacia abajo. Así. Y si comparamos este bosquejo con la gráfica real que obtuvimos en el notebook, ahora les muestro para que lo tengamos presente. Aquí está. Para comparar. Vean, inicia en 0 también. Y después va creciendo en el lado negativo del eje vertical. Va aumentando hacia abajo. Ahí está, vean. Si nosotros no nos olvidamos de la interpretación geométrica que tiene la derivada, podemos explotar y sacarle mucha información. Así que les anticipo, hay ejercicios en las listas que tienen que comenzar a realizar, en los que les van a decir, o mejor dicho, les van a poner la gráfica. Y con esta gráfica les van a pedir analizar cosas. Entonces, si una de ellas es, por ejemplo, de la gráfica posición versus tiempo, conocer la velocidad, solamente guíense del comportamiento de las pendientes de las rectas tangentes. Y eso les va a decir cómo en
en una primera aproximación, se estaría comportando su velocidad. O si les dan la gráfica de velocidad versus el tiempo, hacen el mismo juego, analizan el comportamiento de las rectas tangentes, las pendientes de las rectas tangentes, pueden darse una idea de cómo se vería la gráfica de la aceleración. ¿Dudas, comentarios, jóvenes, hasta esta parte? Hasta ahorita no, profe. Todo bien, profe. Ok, bien. Entonces, a ver si con todo esto, pues estamos en condiciones de que ustedes trabajen el siguiente ejercicio para la siguiente clase. Vamos para que tengan esto durante este fin de semana para pensar al respecto. En este ejercicio se les está dando la siguiente información. Esta es la función que aquí aparece, es una función de la posición que describe el movimiento de un globo aerostático. Es decir, este objeto solamente se va a mover de forma vertical. ¿De acuerdo? Dejemos, por ejemplo, aquí. Es un globo aerostático, así que esta función solamente nos está diciendo. Ahora, el movimiento de este globo no va a ser a la derecha o a la izquierda del observador, sino va a ser sobre su cabeza, digamos. Entonces, aquí está el observador nuevamente en el origen, y este objeto, pues, o va a hacer, o alejarse hacia arriba, o acercarse al observador. Así es como va a analizar, así se va a estar ejecutando el movimiento de este globo aerostático. Hacia arriba o hacia abajo. Bueno, aquí está la función. Así es como la función posición depende del tiempo, donde y está medido en metros y t está medido en segundos. Se les pide determinar analíticamente lo siguiente. ¿Cuánto tiempo después de que inicia el movimiento de este globo, este objeto vuelve a estar parado y qué distancia recorrió? En la segunda pregunta, se les pide determinar la velocidad del globo cuando regresa a su posición, bueno, regresa a la posición de la cual partió. Y finalmente, en la pregunta 3, ¿cuál es la aceleración de este objeto, de este globo aerostático? Cuando se les pide determinarlo analíticamente, es decir, tienen que hacer los cálculos, las cuentas. Pueden ustedes construir la gráfica, las gráficas de la posición, velocidad de aceleración, si eso les ayuda a analizar el problema. Pero si lo hacen, utilícenlas como un apoyo para corroborar. Es decir, si dibujan las gráficas de estas funciones, eso no quita que tengan que resolver el problema analíticamente. Solamente que, en todo caso, ocupen las gráficas para confirmar si el cálculo analítico coincide con lo que la gráfica les está dando como información. Así de esa manera, pues podrán decir que están haciendo las cosas bien. ¿Queda claro lo que ahí se les está pidiendo? La información del problema y lo que les están preguntando aquí. Sí, profe. Muy bien, pues no sé si quedará algo pendiente por atender. Si no es así, pues bueno, este es el ejercicio que les digo. Vamos a revisar la siguiente clase. Pueden elaborarlo en Google Colab si así lo desean. No hacer como tal un programa, simplemente, por ejemplo, utilizar, ¿no? Hacer las cuentas como aquí. Establecer ahí una operación rápida que les permita a ustedes hacer las cuentas para que, pues, si igual no tienen calculadora, pues se pueden apoyar de que esta
Este programa les permite también hacer algunas cuentas básicas. Bien, jóvenes, pues bueno, si no hay nada más por comentar, estamos por terminar nuestra sesión y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Excelente tarde a todos. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, profe, gracias. De nada, hasta luego.